Hola, mi nombre es Sergio Martínez Licea. Y yo soy Donatiu Pérez Ramírez, El día de hoy abordaremos el tema de información documental en investigación cualitativa. en donde conoceremos los distintos documentos que podemos utilizar en una investigación cualitativa, así como sus clasificaciones y distintos ejemplos de estos. Sin más preámbulo, continuemos con el video. Bueno, pues para empezar con el tema de investigación documental, tenemos que la importancia de esta reside en que al conocer y practicar sus principios y procedimientos, nos va a permitir desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que se requieren para construir datos, información y conocimientos. La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica puede definirse como una estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas, usando para ello diferentes tipos de documentos en donde vamos a indagar, interpretar, presentar datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello métodos e instrumentos que tienen como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de la creación científica. Iniciando con los datos, estos son símbolos tales como letras del alfabeto, números, señales con la mano, rayas, puntos, dibujos, etc. Estos se caracterizan principalmente por no contener ninguna información. La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Por sí mismos o por sí solos, los datos no tienen capacidad de comunicar un significado. Para ser útiles, deben de convertirse en información y ofrecer un significado, un conocimiento, una idea o una conclusión. Para que el dato pueda tener efecto, se requiere darle sentido y significado al relacionarlo de manera lógica y coherente con otros datos, de tal manera que se convierta en una información o en un mensaje que en su contenido tenga una intención. Otro concepto es la información. Este es un conjunto de datos que guarda una relación lógica y coherente entre sí, de la cual se infieren sentidos y significados y que describe sucesos y entidades. Para que la información sea de calidad, los datos con los que se construye dicho tipo de información debe tener ciertas características: contener símbolos reconocibles, estar completos y expresar una idea de manera precisa y no ambigua. Otro concepto es el documento. El documento es cualquier tipo de soporte, ya sea papel, piedra, madera o plástico, en los cuales a través de los distintos mecanismos tecnológicos se logró imprimir, registrar o almacenar información sobre algún fenómeno u objeto. Esta definición es de tal amplitud que se puede entender que un documento es una fotografía, una pintura, un video, un graffiti, una enciclopedia digital, un libro digital o impreso, una revista, un periódico, un libro, una página web, un folleto, prácticamente cualquier material del cual podamos obtener información que sea de interés para nuestra investigación. También tenemos como concepto la unidad documental. Este es el espacio físico como una biblioteca o virtual, ya sea bibliotecas digitales, catálogos o páginas digitales, en donde se localizan los documentos que son de utilidad para la investigación. Por otro lado, la fuente documental son los diferentes tipos de documentos que contienen datos e información útil para una investigación. Y por último, las fichas de investigación. Estos son instrumentos físicos o virtuales que nos permiten ordenar los datos de las fuentes documentadas consultadas y la información sobre el tema y subtemas que son de interés para cubrir el problema y los objetivos que se plantearon en la investigación. Tiene que quedar bien claro cuál es el objetivo principal en una investigación documental, el cual es estudiar un fenómeno a través del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información. ¿Y cuáles son estas fuentes de información? Bueno, pues principalmente se clasifican en dos, de acuerdo con el medio en el que se publican y de acuerdo con el nivel. Dentro de la primera están los materiales electrónicos, impresos, audiovisuales y gráficos. En los materiales impresos entran los libros, los periódicos, los diarios, estampas, directorios, las tesis, entre otros. Y dentro de los materiales gráficos pueden ser las fotografías, pinturas, planos, mapas, etc. Siempre y cuando aporten información a la investigación que se va a llevar a cabo. Por otro lado, de acuerdo con el nivel, hay fuentes de información primaria y secundaria. En la primaria son todas aquellas que ofrecen datos nuevos, datos originales sobre un área específica de conocimiento. Las fuentes de información secundarias son todas esas informaciones que son tomadas de otra fuente y son analizadas, reestructuradas o criticadas por el autor que la presenta. Es decir, todas las fuentes secundarias no son originales. Sin embargo, eso no significa que la información que aparezca en estas fuentes no sea verídica.
Tiene que quedar bien claro cuál es el objetivo principal en una investigación documental, el cual es estudiar un fenómeno a través del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información. ¿Y cuáles son estas fuentes de información? Bueno, pues principalmente se clasifican en dos, de acuerdo con el medio en el que se publican y de acuerdo con el nivel. Dentro de la primera están los materiales electrónicos, impresos, audiovisuales y gráficos. En los materiales impresos entran los libros, los periódicos, los diarios, estampas, directorios, las tesis, entre otros. Y dentro de los materiales gráficos pueden ser las fotografías, pinturas, planos, mapas, etc. Siempre y cuando aporten información a la investigación que se va a llevar a cabo. En esta época en la que la tecnología se ha vuelto parte esencial de la vida, la mayoría de los materiales impresos podemos encontrarlos en la web, por lo que todos los elementos de la categoría anterior pueden encontrarse en línea. También existen revistas que son exclusivamente online y podemos utilizarlas y son fuentes valiosas de información. En la categoría de información documental encontramos las grabaciones y archivos de video o de audio que encontramos sobre ponencias, entrevistas, conferencias, noticieros, entre otros. Por otro lado, de acuerdo con el nivel, hay fuentes de información primaria y secundaria. En la primaria son todas aquellas que ofrecen datos nuevos, datos originales sobre un área específica de conocimiento. Las fuentes de información secundarias son todas esas informaciones que son tomadas de otra fuente y son analizadas, reestructuradas o criticadas por el autor que la presenta. Es decir, todas las fuentes secundarias no son originales. Sin embargo, eso no significa que la información que aparezca en estas fuentes no sea verídica. En conclusión, recordemos que las fuentes de información en la investigación documental podemos dividirlas de acuerdo con el medio en que se publican en materiales electrónicos, materiales impresos, materiales gráficos y materiales audiovisuales, y de acuerdo con el nivel en fuentes de información primaria, que son aquellas que ofrecen datos nuevos y originales sobre un área de conocimiento, y las fuentes de información secundarias, que son aquellas que toman información de una fuente primaria y la analizan, la reestructuran o la presentan en diferente forma. Para seleccionar las fuentes de información, es importante que recordemos que debe ser evaluada cualquier fuente de información para poder determinar su valor. Es ahí donde entran los criterios de autenticidad, credibilidad, representatividad y sentido. Esto nos va a permitir obtener la información de medios adecuados, saber discriminarla en cuál es más importante y menos importante para nuestra investigación y que podamos reestructurarla y jerarquizarla. Bueno, ahora que ya conocemos los distintos documentos que podemos utilizar para obtener información en la investigación cualitativa, damos por concluido el video. Esperemos les haya sido de utilidad. Sin más por añadir, nos despedimos. Hasta la próxima.